Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. David Méndez, ¿Cómo estamos? ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Pues aquí, bienvenido. muy contento ya de estar aquí en Causa y Efecto. Muchísimas gracias. 2 de octubre. 2 de octubre, Toño, esta semana conmemoramos de manera luctuosa el 46 aniversario de una fecha emblemática en la historia política de nuestro país, una fecha que muchos sociólogos e historiadores determinan como aquel gran parteaguas que de alguna manera ha sido el origen del devenir de la historia política reciente de México, de todas esas grandes luchas por alcanzar una verdadera democracia que para algunos de los actores políticos, sobre todo de izquierda, consideramos que aún no logramos consolidar en nuestro país. Hoy vemos cómo tenemos a un México convulsionado por toda una serie de agravios que se siguen sucediendo hacia distintos sectores de la sociedad. Vemos cómo permanece y se recrudece pues toda una andanada autoritaria, centralista, con una visión pues que pareciera precisamente de hace 46 años por ejercer el gobierno en sus distintos niveles en nuestro país, pues con aquellos usos y costumbres autoritarios, y eso yo creo que nos hace reflexionar precisamente sobre la trascendencia de esta fecha y de esta conmemoración de hace 46 años de los hechos acontecidos en la Plaza de las Tres Culturas, Toño. Una fecha que no podemos dejar pasar de manera irrelevante. Comentar que al respecto también precisamente fue en el año 2011 en donde en la Cámara de Diputados Federal, después de décadas de debate, de manera oficial por fin se reconoció a esta fecha y estos acontecimientos históricos en la magnitud de lo que verdaderamente significaron para nuestro país, y se modificó además por acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas de México representadas en la Cámara de Diputados Federal, la ley de la bandera, el escudo y el himno nacional. En ella es obviamente en donde está todo el marco que regula lo relacionado con estos símbolos patrios, pero donde también están establecidas las fechas conmemorativas en nuestro país, ya sean de carácter festivo o de carácter luctuoso. Y en este caso fue incluido ya de manera oficial el 2 de octubre como una fecha luctuosa en México, con lo cual están obligadas todas las autoridades del país, incluso las propias embajadas fuera de México, el 2 de octubre a llevar a cabo una conmemoración en donde nuestra bandera sea izada a media asta en signo luctuoso. Quiero decirte que en la administración municipal anterior, donde tuvimos oportunidad de participar, fuimos impulsores precisamente de que esta ley se aplicara de manera puntual en nuestro municipio. Fue por primera vez en la administración anterior en donde en 2 años consecutivos, a partir de que fue aprobada la modificación de la ley, se llevó a cabo en el Zócalo de nuestra ciudad precisamente esta ceremonia oficial de izamiento de nuestra bandera a media asta, en reconocimiento a la lucha precisamente que estas generaciones de los entonces jóvenes del 68 dieron, y todo lo que aportaron precisamente para que hoy nuestro país esté, si bien en mejores condiciones a las que se tenía en aquellos años, en un ámbito mucho más abierto, mucho más democrático, como te decía, bueno, pues todavía no, a 46 años podemos decir que ya se logró aquel anhelo que aquellos jóvenes que dieron su vida buscaban con esas luchas. Junto con esto, también decir que eso posibilitó que el último año de la administración anterior
se diera una intensa discusión en el Cabildo a partir de una propuesta que nosotros presentamos haciendo eco a sectores de nuestra sociedad, sectores sobre todo universitarios, en donde durante distintas administraciones habían estado solicitando que en un acto de desagravio, y así hay que decirlo, se retirara el nombre del Boulevard Gustavo Díaz Ordaz a esta importante vialidad de nuestra ciudad muy céntrica, aquí en un costado de Plaza Dorada, y que en distintos momentos pues prácticamente había sido ignorado o rechazado esta solicitud. No fue un debate menor, no fue una situación sencilla, implicó sustentar de manera importante pues toda esta solicitud, el abonar también con lo que ya se había llevado a cabo a nivel federal este reconocimiento por parte de todas las expresiones, y bueno, sin quitar un intenso debate como pocos, digamos, de los más intensos que se vieron en la administración anterior, con votos no nada más de la parte de la izquierda del Cabildo, sino incluso con algunos votos del PRI, no de todos, con algunos votos del PAN, no de todos, pero en su momento incluso, y hay que decirlo como reconocimiento también, con el propio apoyo del entonces presidente municipal, pues logramos construir una mayoría que logró que la entonces Boulevard Gustavo Díaz Ordaz hoy se llame Boulevard 2 de Octubre, en reconocimiento precisamente también aquí en Puebla a esta gran lucha de aquellos años. Pues ya que le cabe la nomenclatura, porque sigue Gustavo Díaz Ordaz. Sí, tienes razón, hay sobre todo en algunos paraderos que quedó ahí establecida la solicitud, son 2 paraderos prácticamente que tienen todavía el nombre anterior, todo lo que es la nomenclatura ya de las calles, que sí depende de toda el área municipal, eso se cambió, la propia señalética se cambió, y a mí me dio mucho gusto porque hablaban de que iba a haber mucha renuencia de todas las comercios, empresas que estaban ahí. La verdad es que no pasó nada, como cuando se ha cambiado nombres de otras calles sucede. Hay que tener claro que nuestra ciudad es una ciudad viva y que en ese sentido, de acuerdo a los hechos históricos, pues van cambiando los nombres de muchas cosas, digo, nada más desde los mismos portales, claro, ¿no? En fin, vaya, es parte de una dinámica propia de la ciudad. David, perdón, ¿qué nos ha dejado el 2 de octubre? O sea, a 46 años de 46 distancia, años. ¿Qué nos ha dejado? Bueno, yo creo que lo que nos ha dejado es, primero que nada, el inicio de un gran proceso, un parteaguas en la historia de nuestro país, por la lucha por una democratización de México, por lograr tener un modelo distinto del ejercicio del poder en nuestro país, que, como te decía, aún no se logra al 100%, pero son innegables los avances producto del 68 que hoy tenemos en México, de tener la posibilidad hoy, por ejemplo, simplemente de estar en este espacio, de tener medios que por distintas vías ejercen de manera abierta, libre, este derecho de libertad de expresión, y que en aquellos años y durante muchos años no se tuvo. Hoy gozamos de muchas otras libertades producto de esa lucha que se dio en el 68, de un ejercicio político mucho más abierto, mucho más transparente, que si bien todavía nos falta mucho en nuestro país, creo que no le podemos quitar la importancia que tiene a esta fecha histórica, y por lo tanto creo que es importante que, así como se tendrá que hacer a nivel nacional, aquí en Puebla, los poblanos y sobre todo los de las nuevas generaciones tengan muy clara esta referencia histórica de México, porque muchas veces, si no somos capaces como sociedad de ir transmitiendo precisamente entre generaciones pues los aportes, las luchas, los costos que en su momento implicaron y los sacrificios que en su momento implicaron estos grandes acontecimientos, pues pareciera ser que las nuevas generaciones de pronto creen que esto fue obtenido de manera gratuita, y no es así.
Creo que por eso es importante que este jueves, que se conmemora esta fecha histórica, no nada más los jóvenes universitarios, sino la sociedad en general, pues rindamos ese homenaje a esta fecha, y sobre todo, porque incluso así quedó plasmada en las propias discusiones de la modificación de la ley federal, aquellos que dieron su vida en una situación que no se debe de volver a repetir en nuestro país, que además eso es importante. Si no queremos que se repita una situación como la que se dio hace 46 años en la Plaza de las Tres Culturas, debemos de tener como sociedad esa memoria histórica y esa fecha y esos acontecimientos muy presentes, Tony. Son las 8 de la mañana con 17 minutos, 8 de la mañana, y David, una de las consignas es 2 de octubre no se olvida. 2 de octubre no se olvida para bien o no se olvida para mal, porque en algunas generaciones, en algunos debates universitarios, hablaban de que no se olvida como el reproche de lo que fue, no como el trabajo de lo que es. Se tiene que seguir, no se tiene que olvidar para trabajar en un mejor futuro o para seguir reprochándole al gobierno lo que en ese momento fue. No, yo creo que tiene que ser en los dos sentidos. No se debe de olvidar lo que pasó, porque fueron hechos muy lamentables. Fue una masacre que al final de cuentas implicó la pérdida de vida de jóvenes que lo único que querían era obviamente una apertura y una pues inclusión de todo lo que eran sus ideas, sus anhelos, su visión de un mejor país, y que fueron brutalmente reprimidos por un gobierno. Creo que eso no lo podemos dejar de lado, y por eso hablamos de rendir homenaje a quienes dieron su vida, a final de cuentas, en esos acontecimientos. Pero también debemos de verlo con esa visión hacia adelante, como bien lo decías, en el sentido de que gracias a esa lucha, hoy tenemos mucho mejores condiciones como sociedad de poder dar esa batalla diaria por construir un mejor país, por tener mucho mejores espacios, por tener muchos mejores medios de comunicación, por ejercer esos derechos que hoy tenemos de exigir tener gobiernos mucho más transparentes, que no sean autoritarios, que parece ser que hoy nuevamente a 46 años esa es la tentación latente otra vez, como que se asoma a nivel federal, y sobre todo, digo, no lo podemos perder de vista a nivel de nuestra entidad, esta visión que pareciera ya anacrónica, pero que pretende regresar. Todo eso es lo que nos debe llevar a tener fresca precisamente la memoria del 2 de octubre y de lo acontecido hace 46 años. Perfecto. Bueno, pues las 8 de la mañana con 28 minutos, David Méndez. Toño. 2 de octubre no se olvida, No y se nos olvida. vemos el jueves en el Zócalo. El jueves en el Zócalo, ahí está. Fue algo suyo, ahí estuvimos impulsando. Felicidades también, David, por el logro en el ayuntamiento anterior y por todo el trabajo que se ha hecho. También felicitamos a tu papá, que estuvo allá el 2 de octubre en vivo y a todo color, levantando la voz. Y vamos a seguir tocando este tema el mero jueves. También vamos a estar allá en el Zócalo tuyo también. Así es, son exactamente las 8 de la mañana con 29 minutos. Vamos a un corte y regresamos con una llamada interesantísima con organismos sociales a nivel nacional. Los tendremos ya al aire. 8 de la mañana, 29 minutos. Muchísimas gracias. Regresamos a Causa y Efecto en la Sociedad de Corporación Inmanente, presencia internacional en medios. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.